Realmente este video puede que no genere ningún cambio, y lo que está ocurriendo con el Amazonas en este momento no se frena porque alguien cualquiera como yo suba un video a YouTube, pero al menos que sirva para lograr hacer algo de conciencia en las personas que lo vean, y que la información aquí expuesta se pueda compartir y replicar. Soy Wikiseba, un humano que te va a explicar por qué el humano es un idiota cuando pasan estas cosas. En este momento hay un incendio enorme en la selva amazónica, que si no estás cerca de ese lugar, puedes pensar que no te afecta. Y te voy a explicar por qué sí. Pese a la cantidad de personas que existen afirmando que el calentamiento global antropogénico, o sea, creado por nuestra especie, no existe, la cantidad de estudios científicos empíricos al respecto es aplastante. Y que esto empiece con la revolución industrial y la sobrepoblación humana no es coincidencia. Normalmente escuchamos frases como: el cambio climático es normal e iba a ocurrir de todas formas. A ver, el autocatalogado como la especie más inteligente tiene información suficiente para saber que en esta era conocida como el antropoceno está ocurriendo la sexta extinción masiva. O sea, extinguimos especies tan rápido que no alcanzamos a descubrir. Y hemos superado la extinción de los animales del Cretácico, antiguamente conocido como límite KT. Sin embargo, los dinosaurios primitivos no tenían cómo saber que un asteroide venía. Por otro lado, nuestra especie sí tiene el conocimiento y no hace nada al respecto. Otros argumentan que aunque esto sea verdad, no les afecta que otros animales mueran, porque omiten por completo la existencia de plantas, hongos, bacterias o otra cosa que no sea animal. Pero la realidad de esto es que existe un delicado equilibrio trófico, y que cada especie está conectada una a otra, y esto hace que dependan entre ellas, aunque no pareciera. Esto se puede medir en patrones matemáticos. Nosotros estamos consumiendo el planeta y seguimos siendo tan animales y tan seres vivos como siempre. Y a la larga, o en muy poco tiempo, esto puede implicar la extinción de nuestra especie. Otro argumento común es que el ser humano es la especie más exitosa y tiene derecho a hacer todo esto. Ya decir eso demuestra el poco conocimiento en evolución que se tiene. Pero por sobre todo, y como lo muestra Jordan en su video, el humano es muy deficiente como animal. Y no solo eso, así como las bacterias han sobrevivido durante 4.600 millones de años, a cada una de las extinciones masivas que han ocurrido, nosotros nos estamos muriendo en menos de 2 siglos. Y llevamos en este planeta solamente 300.000 años. Por último, así como un alce le sirven sus astas, para un árbol le sirve ser grande y longevo, o para una bacteria le sirve intercambiar material genético, lo que nos destaca a nosotros es la capacidad de razonar cosas subjetivas, que pueden cambiar el entorno y nuestra supervivencia como tal. Y adivina, no lo estamos usando. Por último, el argumento de que igual hace frío y no está aumentando la temperatura. O sea, es cosa de ver el registro año a año, y sí está aumentando. Y no solo eso, somos como un pez dentro de un hervidor. Al aumentar progresivamente la temperatura nos estamos arriesgando al punto de no retorno, porque las proteínas que forman parte de tu cuerpo, las mismas que se expresan genéticamente y te permiten vivir, se desnaturan con mucho calor. Y si sigue así la cosa, eso no va a pasar en mucho tiempo, sino lo contrario, vamos camino a experimentarlo los que estamos vivos en este momento. Una de las peores muertes. ¿Qué tiene que ver esto con el Amazonas? El Amazonas en este momento pasa por el peor incendio de la historia. Más de 72.843 incendios en simultáneo. Y adivina, el Amazonas da el 20% del oxígeno al planeta. Esa misma molécula que te permite respirar y ver este video. Es uno de los principales pilares que pueden detener el calentamiento global. Y si bien países como Bolivia han contratado el supertanker para evitar que el incendio avance, lamentablemente la mayor parte de la Amazonía está en Brasil. Digo lamentable porque es un país que está gobernado por un presidente que dijo que no protegería ni 1 milímetro del Amazonas que se pudiera explotar, planteando después unir el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente, que claramente son dos cosas no compatibles. Un aplauso para Bolivia, que pese a su rivalidad con Estados Unidos, prioriza por proteger el Amazonas, porque frente a una catástrofe de esta índole, no hay color político que importe. Este evento no solo puede marcar uno de los desastres más masivos de la historia, sino que puede ser esa línea delgada que nos separa de ser una civilización tipo 1 y nos manda a la extinción. Para que puedas asumir la magnitud de este incendio, existen varios mapas interactivos en tiempo real, donde puedes ver el tamaño del incendio y cómo este va avanzando. Así también como un mapa de la NASA y muchas fotografías del espacio.
Mucha gente en internet ataca a decir que el Amazonas no es la principal fuente de oxígeno, que esos son los océanos. Y si bien eso es verdad, yo les digo, ¿y qué? Eso es lo que menos importa en este momento. La vida en los océanos igual depende del equilibrio trófico. El calentamiento global también afecta a los océanos, y el 20% del oxígeno del planeta no es poca cantidad. La libertad de expresión nos dice que tienes derecho a no creer en el calentamiento global. La evidencia científica nos dice que negar que ocurre esto es una estupidez que nos está llevando a la extinción. Mientras existan personas transmitiendo información errada, que votan por políticos corruptos y que son indiferentes a estos eventos, la cosa pinta peor. Pero pese a lo negativa que es nuestra especie tanto para el planeta como para nosotros mismos, también somos los únicos que podemos cambiar el curso de esto. Tampoco hay que ser derrotistas ni odiar a nuestra propia especie. Recuerda, nosotros sí estamos conscientes, no destruyamos nuestro hogar y a nosotros mismos. A cada segundo que pasas viendo este video o cualquier actividad, kilómetros del Amazonas desaparecen. Este video no hará ningún cambio, pero sí lo podemos hacer todos juntos. Los mapas interactivos y los respaldos como siempre en la descripción de este video. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.